Mis hermanos, hace unas semanas, quizá ya un mes o dos, nos encontrábamos, mi familia y yo, teniendo una meditación en el devocional familiar y empezamos otra vez con el Evangelio de Mateo. Y topándonos con el capítulo 2 y leyendo los comentarios que hace J.C. Ryle, realmente eso animó mi corazón para poder predicar eso a la iglesia, pues hay mucha enseñanza en este pasaje. Y qué mejor momento de traer una enseñanza como esta en estos días, en donde aunque sabemos y ya está muy bien dicho y muy bien sabido que para los creyentes el día santo no es el 24 o el 31 o tu cumpleaños o el de tu esposa ni tu aniversario, aunque los pueden festejar. El día santo es el día del Señor. No obstante, sabemos que hoy muchos tienen en sus mentes cuestiones del nacimiento de Cristo y demás por la época en la que estamos, e intentando aprovechar ese pensamiento, ese aspecto cultural que nos rodea, consideré apropiado traer esta enseñanza ahora. De hecho, quizá algo de lo que diga les sirva a ustedes para compartir con sus familiares, porque les voy a dar varios ¿sabías qué? Vamos a desmitificar varias cosas, vamos a quitar varios mitos de los sabios, estos con los que nos hemos topado en esta tarde. Así que espero que esta palabra sea de bendición para nuestros corazones y sobre todo para recibir la Santa Cena. Hoy quiero hablarles de algunas lecciones que podemos tomar de la vida de estos magos. Y hay tres cosas en las que me voy a enfocar para extraer estas lecciones. Primero quiero hablarles sobre su identidad, quiénes eran. En segundo lugar, quiero hablarles sobre el viaje. Y en tercer lugar, quiero que notemos su llegada. Su identidad, su viaje, su llegada. ¿Quiénes eran estos magos? Bueno, se dice que son hombres del oriente. Versículo 1. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No sabemos exactamente de qué nación. No sabemos quién era particularmente su rey. Hay varios candidatos para esto. Lo que sabemos es que no eran hombres comunes. No eran hombres comunes como nosotros. Y no es porque tenían magia, niños. Se dice que son magos y cuando piensan en magos quizás se les viene a la mente el famoso Merlín, aquel que ayudó al rey Arturo a varias campañas y demás. Estos no eran magos que con sus bastones o varitas hacían cosas. Magos tiene más bien la idea de hombres que son sabios. De hecho, en el libro de Daniel se nos dice que el rey tenía ciertos magos y que es a quien él les pedía consejo. Incluso dentro de estos a quien pedía consejo el rey era Daniel. Así que estos magos eran estudiosos de los astros, estudiosos de la naturaleza, estudiosos de los proverbios antiguos. Eran hombres con mucha sabiduría. De hecho, algunos han especulado que el título magistrado nos viene justamente de esta palabra, de magos, porque estos no eran solo hombres sabios, sino que eran hombres que estaban cercanos a los reyes, a los emperadores, a los gobernantes,
porque les daban sabiduría en sus decisiones. Así que estos no eran cualquier tipo de hombres que iban caminando, sino eran específicamente hombres sabios, hombres que contemplaban la naturaleza y podían extraer conocimientos. ¿Cuántos eran? Me di cuenta que en mi oración dije 3. Y de hecho la imagen que tienen ahí arriba, ¿cuántos hay? Y es que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, no sabemos de dónde eran, sabemos que eran sabios, pero no eran 3. No eran 3. Eso pueden usar con sus familias. ¿Sabías qué? Hermanos, quizá era un séquito de magos que iban. Algunos calculan que en este viaje era una peregrinación amplia. ¿Por qué? Si estos eran hombres de autoridad que venían de lejos del oriente, a lo mejor el viaje tomó algunos meses en hacerse, venían varios sabios y con estos sabios seguramente sus sirvientes, seguramente sus acompañantes y demás, sus discípulos. Entonces quizá esta pequeña peregrinación podía ir desde los 30 hasta quizá 80 personas en esta peregrinación, con varios de estos magos o sabios yendo al frente en la búsqueda. Se especula que eran 3, quizá porque hay 3 regalos, ¿no? Hay 3 regalos que se le dan al Señor al final. Pero quizá hubo más regalos, no lo sabemos. Y solo se especifican esos 3 regalos por cuestiones teológicas que vamos a ver en un momento. Ahora, ¿qué podemos aprender de la identidad de estos magos? Paremos un momento, ya que hemos desmitificado que no eran 3 y que no se llamaban así como se nos dice en nuestra cultura, pero que eran hombres sabios del oriente, poderosos en sus contextos, involucrados en las cortes altas. Hermanos, esto nos enseña algo importante que quita un mito del cristianismo. A veces se piensa que el cristianismo es la religión para los simplemente pobres, los que fueron una vez viciosos, los que no encontraron la felicidad en la tierra y por lo tanto, así decía ese famoso filósofo que terminó suicidándose, Nietzsche. Decía que la religión era el opio, bueno, ese fue de hecho Karl Marx, decía, es el opio del pópulo, es la droga que se le da al pópulo para que se entretenga. Pero mis hermanos, estos hombres, siendo sabios, sí, el evangelio de Cristo alcanza a los que están en necesidad, alcanza a los que están atados al pecado, eso es verdad. Pero el evangelio de Cristo es para toda persona, porque toda persona tiene la misma problemática, que son pecadores delante de un Dios santo y justo. Y esta es la primera verdad que vemos con estos magos. Su estatus, su posición, su sabiduría, no la usaron para sí mismos solamente. No se quedaron con su conocimiento, sino que buscaron algo más allá. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos predicar esto en nuestros días, en donde la tecnología, el entretenimiento, los videojuegos, las compras, la facilidad económica y demás mantiene la mente de los hombres muy entretenida y atrapada con las cosas de este mundo? Cuando estos sabios del oriente podían estar entretenidos con las cosas de este mundo, ellos fueron a buscar lo que su alma necesitaba. ¿Has
encontrado lo que tu alma necesita? ¿O todavía te encuentras atrapado con los juguetes de esta tierra? Mis hermanos, no olvidemos, hemos encontrado a quien anhela nuestra alma. No permitamos que los juguetes de esta tierra nos distraigan. Pero veamos su viaje. El propósito, en primer lugar. El propósito de este viaje es encontrar al rey de los judíos. Vean cómo dice en el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Viene delante de Herodes, mis hermanos. No sé si podemos calcular el golpe de lo que estaban haciendo estos magos, pero lo que estaban haciendo era fuerte. Están delante del gran Herodes y le están preguntando: oye, ¿no has visto un rey por aquí? ¿Has escuchado del gran rey que ha nacido, que es rey de los judíos? Estos magos, en un sentido, ignoran a este rey terrenal porque están buscando al rey que es rey sobre todos. A uno que es rey no por derecho humano, sino por derecho divino. Un rey que había sido profetizado de antaño. Ellos saben que ha llegado. Ellos habían escuchado que un rey nacería, que gobernaría a todos. Y entonces vienen delante de Herodes, quizá esperando que Herodes también esté alegre. Oye, ¿has escuchado? Hemos sabido que ha nacido el rey de los judíos. ¿Dónde está? Pero la respuesta no fue positiva. ¿Cómo sabían estos magos de Jesús? Realmente no lo sabemos. No sabemos de qué pueblo eran. No sabemos cómo escucharon. Quizá alguna vez escucharon la profecía de Números. Recuerdan que se levantará una estrella en medio del pueblo. O quizá fueron allegados a Daniel en el tiempo del cautiverio. O quizá llegaron a tener las historias y los mitos de Melquisedec. Esas tradiciones que se iban pasando de boca en boca, que hubo un sacerdote del cual no se sabía su pueblo ni su descendencia, y sabían que iba a llegar uno igual, un rey que vendría a gobernar. No sabemos cómo conocieron, pero ellos tenían algunos destellos del mensaje del evangelio. La poca luz que tenían los movió a empezar su viaje de peregrinación. No tenían tanta luz como los escribas que asistieron a Herodes. No obstante, la poca luz que tenían la aplicaron, la llevaron a la práctica al buscar al Mesías. Hermanos, esta es una exhortación fuerte para nosotros. Los escribas con un montón de luz no movieron un dedo. Estos hombres con poca luz estuvieron dispuestos a emprender el viaje. Oh, mis hermanos, esta es un área en donde necesitamos todos crecer tanto. Porque, hermanos, sabemos más de lo que realmente aplicamos. Hermanos, al que tiene,
le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos enseña algo. Si tú tienes la palabra, es la parábola de los talentos. Si tú tienes la palabra, y no vives de acuerdo a ella, dice que esta te será quitada. Mis hermanos, ¿qué área de nuestras vidas, aunque sabemos la voluntad del Señor, no hemos sometido a la voluntad del Señor? Santiago sabe que este es un problema común. Por eso dice, hermanos, no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Déjenme preguntar, y es una pregunta que yo mismo tengo que hacer a mi corazón. Hermano, ¿qué cosa de tu vida sabes cuál es la voluntad de Dios y decides no someterla a Él? ¿Será alguna cuestión de tu trabajo? ¿Será alguna cuestión de tu familia? ¿Será alguna cuestión matrimonial? ¿Será quizá alguna práctica y un hobby que tienes que poner en control y en dominio del Señor? ¿Qué cosa, hermano? Seamos como estos sabios, como estos magos del oriente, que recibieron esa palabra, la poca palabra que tenían, pero fueron humildes y decidieron aplicar y vivir su vida en armonía con eso. Hoy yo me pregunto aquí, hay personas aquí que han recibido 100 veces más conocimiento de lo que estos magos tenían, y aún así están quietos, sin arrepentimiento, sin fe para nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, aún lo que tiene le será quitado. Ese era el propósito del viaje. Y emprenden su camino. Y en este se encuentran con Herodes. ¿Qué pasa con Herodes cuando escucha que estos magos vienen buscando al rey de los judíos? Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. El rey Herodes se turbó. Oh, no hay cosa más peligrosa en el mundo que un hombre temeroso. No hay peor cosa en este mundo más peligrosa que un hombre temeroso. Véanlo, hermanos. ¿Qué es más peligroso? ¿Un perro confiado, tranquilo, con mucho poder quizá, pero tranquilo, confiado, sabe su poder, su mandíbula? ¿O un perrito de esos nerviosos que apenas acercan la mano y no voy a hacer los efectos especiales, pero ustedes saben? ¿Qué es más peligroso? Esos perritos así, todos nerviosos todo el tiempo. Si alguien tiene de esos, están muy bonitos, pero así son, ¿sí? Apenas acerca la mano el niño y mordida y mordida y mordida, porque tienen temor. Bueno, así estaba Herodes. Herodes era un hombre que temía su posición. Herodes era un hombre que sabía que ésta dependía, no había forma en la que no pudiera ser despojado de ella. Hermanos, el poder, las riquezas,
la fama, el bienestar, son cosas tan volubles. Hoy están, mañana se van. Y este hombre, aferrando su corazón a esas cosas, vivía con temor que algo llegara a su vida que se lo pudiera cambiar. Ahora, lo interesante no es que solamente Herodes se turba, dice que toda Jerusalén también. Hermanos, esto es impresionante. ¿Por qué? Esta Jerusalén tenía historias de un pueblo que se había levantado tiempo atrás en contra de los gobernantes que ponía Roma. ¿Han escuchado de los macabeos? No les voy a decir que abran sus Biblias ahí, pero nuestra confesión de fe en el capítulo 1 dice que esos libros que se escribieron en el periodo intertestamentario, o sea, entre el libro de Malaquías, 400 años de silencio, y después el Nuevo Testamento, esos libros de Macabeos, Judith y todos ellos, Sabiduría, Eclesiástico, se escribieron en ese periodo. Entonces son libros que para los cristianos, como dice nuestra confesión, pueden ser útiles porque nos ayudan a saber cómo era la vida de los judíos en ese tiempo. Y por eso es que incluso en las Biblias protestantes del inicio del siglo XVI y XVII, todavía estaban esos libros en sus Biblias, porque eran como material, así como a nosotros nos sirve el peregrino y lo leemos y lo traemos para aquí y para allá, también esos libros, porque muestran la fe de algunos judíos que dieron su vida con tal de no negar el evangelio. Bueno, los macabeos, que toman su nombre por un líder macabeo, se habían rebelado en contra del gobernador de la provincia en Jerusalén. Esto hacía a Jerusalén un punto de gobierno muy volátil, muy inestable. Por eso es que cuando llegan los magos del oriente y dicen, hemos escuchado del rey, ¿qué historias le pudieron venir a la mente a Herodes? Los macabeos. Ahora, hermanos, entendemos que un hombre tan mundano, tan perverso, se preocupe que su posición material y económica se pueda poner vulnerable. Pero lo que es chocante es que Jerusalén participó de ese mismo temor. ¿Por qué? Porque Jerusalén ahora tenía paz con Herodes. Ya se habían calmado, como decimos, las aguas entre ellos. Todo estaba tranquilo. Pero si hay un gobernador temeroso, y vemos que va a ser capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener su poder, va a mandar a matar a niños menores de 2 años con tal de eliminar a ese famoso rey. Este es capaz de todo. ¿Qué dijo Jerusalén? Se nos acabó el tiempo de paz. Se nos acabó el tiempo de paz. Muchos de estos hubiesen preferido que el rey no hubiese llegado con tal de tener paz y tranquilidad en sus días. Me recuerda la oración que hacía Agustín en su tiempo de juventud. Señor, dame castidad, pero no me la des ahora. Así estos. Señor, venga tu reino, pero no ahora. No sé cuántos aquí podemos estar orando de esa manera. Señor, ya ven, pero bueno, déjame terminar esto. Bueno, déjame hacer este proyecto. Mis hermanos, aprendamos aquí algo de los magos. La venida de este rey no solo ponía en peligro el poder de Herodes, no solo ponía en desestabilidad a Jerusalén, quizá también a estos magos. Recuerden, la imagen del rey que iba a venir era un rey que venía a ser sacerdote, pero venía a ser rey que iba a conquistar,
quizá estos magos vinieron a expensas del deseo de su propio rey. O quizá vinieron con el mismo deseo de su rey, pero sabían que esto iba quizá a trastornar su nación también, pero no les importaba con tal que aquel prometido llegara. Yo me pregunto, ¿cómo estamos en esto, hermanos? ¿Estamos imitando la fe, el ejemplo de estos magos? Que no les importaba su estatus con tal de que el rey ya estuviera entre ellos. Hermanos, estamos disfrutando algunas cosas de este mundo que nos hemos olvidado de la segunda venida de Cristo y ya no oramos para que Cristo venga. Hermanos, oramos por la venida del reino y por que Dios salve naciones, pero decimos, Señor, pero que no venga la persecución o la dificultad. Si eso va a venir, mejor que no avance tu reino. Hermano, seamos sinceros en nuestro corazón. Si el Señor dijera, si viene avivamiento, va a venir persecución. Sé sincero, mi hermano. ¿Qué dirías en este momento en tu corazón? ¿Dirías que venga tu reino? ¿O dirías, Señor, que no venga en nuestra iglesia, que venga en la de otros? No sé, nos estamos preparando y en este tiempo empezamos a meditar en el fin de año y los propósitos del próximo y demás. ¿Deseas ser más santo sabiendo que esto va a tener más persecución? En último lugar, sobre su viaje, vemos la guía de estos magos. ¿Qué era la guía de estos magos? Una estrella. Bueno, se dicen también muchas cosas sobre qué era esta estrella. Algunos creen que eran planetas. No me suena muy lógico que eran simples planetas que ellos alcanzaban como marineros, como los navegantes de ese tiempo a dirigirse. No, la guía parece mucho más directa. Incluso quizá es en el mismo día que están viajando y no solo en la noche donde las estrellas se ven. Otros creen que era un cometa. Pero si fuera un cometa, y hay algunos cristianos que intentando defender el cristianismo, intentan decir, no, sí, en tal año hubo un cometa y pudo haber sido ese. Hermanos, así no se defiende la fe. ¿Qué pudo haber sido? Yo he escuchado en el Antiguo Testamento que el Señor dirigió al pueblo de Israel con una con una columna de fuego y con una nube. Hermanos, no tengamos miedo a creer en estas cosas sobrenaturales, porque esto es el cristianismo. Muchos con buenas intenciones han intentado poner todo en cálculos matemáticos al cristianismo para hacerle ver a la gente, ya ves, no es locura, esto pudo haber sido el cometa tal. No. Esto pudo haber sido la obra sobrenatural de Dios dando una estrella brillante enfrente de estos magos para dirigirlos hasta la casa. No temamos eso. Y aquí hay una aplicación importante. Estos siguieron la estrella que Dios había puesto para guiarles a Cristo. Mis hermanos, Dios da guías. Dios da diferentes guías a su pueblo a fin de que estos puedan estar contemplando constantemente a Cristo. Padres, niños, sus padres son esas guías. Sus abuelos, sus amigos, sus diáconos, sus pastores, son esas guías que están constantemente intentando guiar. Por más que no sean estrellas tan preciosas y brillantes, no las menosprecien.
sino síganlas con diligencia, sabiendo que éstas nos intentan llevar hacia el Rey. Y lleguemos al final, su llegada. Dice el texto, versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Qué diferencia con Herodes, ¿no? Ellos se turbaron con gran turbación, ellos se gozan con gran gozo. Y al entrar en la casa, y al entrar a su casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. La imagen que ustedes tienen allá arriba, no la ven completa, solo ven a los 3 magos. Pero la imagen completa está María con el bebé olvidé la palabra, en el pesebre. Bueno, ¿sabías que no dice que los vio en el pesebre o en el mesón? ¿Dónde lo vieron? Entraron en la casa. Los magos llegaron cuando Jesús tenía por lo menos 1 año, y algunos especulan que hasta 2. Por eso es que Herodes dice tal cosa, que se maten a los niños menores de 2 años, no a los recién nacidos. Entraron, y hay algo que el texto hace un énfasis impresionante, para que nadie se extravíe en esto. Dice que vieron al niño y a esa preciosa mujer, la bienaventurada María. Oh, hermanos, qué privilegio recibió María. Cuando uno medita en la encarnación, uno dice, por eso dice la Escritura que dirían de ella los postreros hombres y mujeres, bienaventurada tú. Ella tuvo en su vientre al Hijo de Dios encarnado. Ella lo cuidó, ella lo parió, ella lo amamantó, ella le enseñó las primeras cosas. Pero cuando los magos llegan, no dice y les, dice y lo adoraron. Lo adoraron. Hermanos, estos magos me recuerdan al ladrón en la cruz. Perdón, me recuerdan al ladrón, sí, en la cruz, el que estaba al lado de nuestro Señor. Aquel ladrón no vio a Jesús haciendo grandes milagros. No lo vio caminando en agua. No lo vio alimentando a multitudes, sanando a un leproso. Lo vio colgado. Y el hombre en la cruz creyó. Él dijo, yo sé que tú eres el Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el siervo sufriente de Isaías 53. Tú eres ese David que viene a conquistar. Tú eres ese David del Salmo 22 que iba a sufrir por nuestros pecados. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermanos, estamos en el inicio de la historia, pero hay hombres con la misma fe que ese ladrón en la cruz. ¿Qué están viendo estos magos? ¿No están viendo al Señor Jesucristo hacer milagros? ¿No lo están viendo alimentar? Quítense esa mala y errónea idea que Jesús era como de pequeño, usaba poderes o algo para arreglar la casa. Eso no existe, hermanos. Él era verdadero hombre.
y vivió y caminaba como verdadero hombre. ¿Y qué vieron estos magos, hermanos? Quizá lo vieron mientras María lo alimentaba. Quizá lo vieron dormido. Quizá lo vieron intentar dar sus primeros pasos, todavía tropezando y dando tumbos aquí y allá. Pero hermanos, cuando lo vieron, ellos se inclinaron y lo adoraron. Porque ellos sabían que este bebé era el Dios en la carne que venía a hacer redención por nuestros pecados. Oh, imitemos la fe de estos magos, pues nuestros ojos hoy no ven la religión cristiana en su esplendor. No nos ha tocado ver los poderes de los apóstoles. Nos ha tocado incluso batallar en oración para que el Señor nos provea lo suficiente para pagar nuestras responsabilidades. El Señor nos ha visto orar por otro lugar que el Señor provea diferente para tener un poco de mayor comodidad en los días de calor. No nos ha tocado ver el gran esplendor de la religión. Pero mis hermanos, pongamos nuestros ojos en aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Incluso cuando lo que nuestros ojos ven no es grande y glorioso. Pero no nos guiemos por ver, sino por fe, por lo que dice la santa palabra del Señor. ¿Y qué hicieron estos magos? Ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como he dicho, quizá hubo más cosas, más regalos, telas preciosas, especias. Eso pudo haber. Pero Mateo enfatiza la fe de los magos a través de estos tres elementos. No son fortuitos. El Espíritu Santo no puso estos tres elementos fortuitamente. Tienen un propósito. Es para decirnos cuál era la fe de estos magos. Le regalan oro para decir, tú eres rey. Pasaron por Herodes y el oro lo guardaron para el que estaba en una casa humilde. Ellos sabían que la casa externa, que el rey no haya nacido en el palacio, no era sorpresa. Y vienen al bebé, a nuestro Señor Jesús, y le dan oro, le dan incienso. Un símbolo universal en ese tiempo del oficio sacerdotal, no solo de Israel, sino universal. Los sacerdotes estaban relacionados con el incienso, pero le dan mirra. Le dan mirra. Oh, hermanos, ¿por qué? ¿Qué era la mirra? Sino el elemento principal para envolver el cuerpo de los muertos. ¿Pueden imaginar el corazón de esos magos? Ven a Jesús, ven al bebé en una casa sencilla, pobre, porque él padeció la pobreza. Ven a ese bebé y dice, Él es nuestro rey. Y le dan oro. Él viene a interceder ante el Dios, creador del cielo y de la tierra, y le dan incienso. Pero no solo eso. Él es el que viene a morir por nosotros y le dan mirra. Hermanos, le ofrecieron presentes, pero le ofrecieron más que presentes. Le ofrecieron a sí mismos. Le ofrecieron a Jesús sus propias vidas. Lo vemos a través de su inclinación. Llegaron y se postran.
Quizá ese acto les traería problemas políticos con Herodes, porque con Herodes no se postraron, con él sí. No importa, ellos querían mostrarle su devoción. Le traen presentes que han cargado, pero incluso más, han hecho todo el viaje para ver al bebé. Hermanos, a Herodes, calculan algunos historiadores, le hubiera tomado ir en su carruaje 1 hora para ir a ver al bebé y postrarse. Pero él no buscaba al bebé, él buscaba su comodidad. Como muchos en esta tierra. A estos magos les tomó como mínimo 6 meses el viaje, máximo 1 año y medio o 2, yendo por el desierto, caminando parte del día, poniendo tiendas, quitándolas, quizás sufriendo algo de hambre, o quizá viendo que se iban acabando las provisiones, el agua, sufriendo los peligros de las bestias en el desierto, el calor, y caminando meses y meses de pueblo en pueblo, preguntando, ¿saben dónde nacerá el rey de los judíos? Arriesgando su vida no solo con Herodes, sino quizá con otros, porque como he dicho, no eran 3 que se iban escondiendo, era una multitud de ser asaltados. Pero todo lo querían hacer por amor a su Salvador. Y yo quiero acabar con esto en esta tarde para pasar a la Santa Cena. Mis hermanos, me cansan esos mensajes que incluso mandan los no creyentes. De Navidad, recuerda que no es por los regalos, ¿no? ¿Saben? En verdad me chocan. Porque dicen y no hacen. Pero déjenme preguntarles a ustedes. Ahora que es tiempo de recordar que nuestro Señor Jesucristo nació por nuestros pecados hace 2000 años. Déjame preguntarte, hermano. ¿Estás imitando el sacrificio de estos magos? ¿Estás imitando la fe de estos magos? ¿Estás imitando la vida sacrificial de hacer todo con tal de honrarlo y mostrarle adoración? Que el Señor use su palabra, hermanos, para traernos gran gozo, pero también para traernos exhortación. Que vivamos rendidos para el Rey. Porque, hermanos, el Rey ya ha nacido. Nació en ese pequeño portal de Belén. Tuvo que huir. Tuvo que morir. Pero Él es resucitado. El Rey de los judíos. Hermanos, el Rey de los pueblos y naciones ha nacido. Ha muerto y ha resucitado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.